Hola alma inquieta, hoy te voy a decir cómo hacer un ritual para vender una propiedad. Puede ser una casa, un piso, un terreno, un coche, para vender. ¿Por qué? Porque me estoy encontrando en mis consultas de tarot muchísimas personas que me preguntan cuándo van a vender su casa, cuándo la podrán alquilar, porque va pasando el tiempo y no consiguen atraer a ese comprador. Así que el ritual que vamos a hacer hoy es para eso, para vender una casa, un piso, un terreno, una nave, un local, un coche, o para alquilarlo. También puedes hacer este ritual si lo que quieres es alquilar. No es un ritual para atraer clientes a un negocio. Para eso ya tengo varios vídeos publicados en mi canal. Este ritual es para atraer a ese comprador de esa propiedad que queremos vender. La magia es una ala blanca. La mayoría de las veces cuesta vender esa propiedad porque hay apegos, porque en esa casa se ha sido muy feliz y aunque una persona tenga muy claro que lo quiere vender, porque me quiero en una casa más grande, más pequeña, en otra ciudad, pero están esos recuerdos, esos momentos felices que se vivieron ahí, o todo lo contrario, momentos de discusión, momentos de tristeza, momentos de pena, o porque perteneció toda la vida a la familia y sí, la quiero vender porque no me hace falta o quiero otra cosa, pero hay un apego y el apego es lo que la mayoría de las veces impide vender esa propiedad. Entonces, el primer paso antes de hacer el ritual es despedirnos de esa vivienda o de esa propiedad. ¿Cómo nos despedimos? Pues tenemos que hacer un recorrido por cada una de las estancias, por cada una de las habitaciones, recordando lo que se ha vivido ahí. Y si ha sido feliz, ha sido maravilloso, pues dar gracias, gracias, gracias. Si ahí se han vivido penas o tristezas, también recordarlas y despedirnos de esos momentos. Y también dar gracias, gracias, gracias por haber superado esa etapa. Y una vez que has hecho esa visualización en una habitación, pues o bien con un atado de hierbas, de salvia, por ejemplo, o una varita de incienso, pues vas limpiando esa habitación. Vas esparciendo el humo por todos los rincones de esa habitación. En el momento que la hayas limpiado, cierras la puerta y haces la misma operación en la siguiente. Y así sucesivamente hasta que llegas a la puerta de entrada. Y hay que hacerlo por todas las estancias, las habitaciones, la sala de estar, el pasillo, el baño, la cocina, en cada una de las estancias. Entonces, una vez que nos hemos despedido y hemos limpiado, hemos quitado ese apego, es cuando hacemos ese ritual para atraer ese comprador o a ese inquilino que nos va a alquilar la vivienda y ya nosotros podamos seguir haciendo nuestra vida, comprarnos una nueva o cada uno lo que quiera hacer. Así que paso a decirte cómo se hace este ritual. Eso sí, aprovecha para suscribirte si todavía no lo has hecho y si te está gustando este vídeo, me das un like. Bueno, lo primero que necesitas es un plato con un poquito de sal y con tu dedo índice de tu mano dominante le haces una espiral. Bueno, esto ya lo sabrás por muchos vídeos anteriores. Y sobre ese plato colocamos las llaves de la vivienda, de lo que queramos vender o alquilar, para que se vaya limpiando. Es decir, vamos a quitarle nuestra energía para que el comprador cuando llegue sienta una energía limpia y sienta esas llaves como suyas. Y dejamos, mientras que hacemos todo el ritual, dejamos las llaves ahí metidas en la sal. Pues el primer paso, como en todos los rituales, es escribir la petición en un papel blanco que no tenga ningún tipo de líneas ni cuadros. Escribes tu petición. Puedes usar un lápiz. Escribes pidiéndole a quien tú le tengas fe y con tus propias palabras, pues que te ayude a vender esa casa que quieres vender. Y lo escribes con todo detalle. Y de hecho pon la dirección de la casa que quieres vender o alquilar, o incluso si es un coche lo que quieres vender, hasta la matrícula y la marca del coche. Es decir, intenta detallar lo que verdaderamente quieres y al final lo firmas.
y lo colocas en un plato. Debe ser un plato pues de cristal, de cerámica, de metal, de barro, nunca de plástico, ¿eh? Y colocas esa petición con las letras hacia arriba. Luego, con arroz, yo voy a usar estos 3 ingredientes, pero aquí estarás viendo en la pantalla por qué otros ingredientes lo puedes sustituir si no tienes los mismos que yo utilizo. Pero bueno, el arroz creo que todos tenemos, ¿no? Bueno, pues haces sobre la petición una cama de arroz. ¿Por qué? Porque el arroz atrae el dinero, atrae la prosperidad, atrae la abundancia. Y cuando queremos vender algo, evidentemente lo que queremos es dinero. Igualmente, con tu dedo índice de tu mano dominante, si tienes tu vara de poder, lo haces con tu vara de poder. Y si no, pues con tu dedo índice. Mientras que estás haciendo el ritual, en todo el momento, tienes que tener puesta la intención en lo que estás pidiendo. Y lo tienes que hacer con fe y además con esa actitud de que sabes que se va a vender como si ya estuviera vendida. Y una vez que has hecho la cama de arroz, usa una vela amarilla. Si no tienes una vela amarilla, puedes utilizar una vela blanca. Y en la vela amarilla escribes tu nombre o el nombre del propietario, pero si lo haces para ti, porque la casa es tuya, la quieres vender tú, tu nombre. Si se lo haces a otra persona, pues el nombre de la persona que quiera vender esa propiedad. Lo escribes desde la mecha hacia la base, porque todo lo que queremos atraer debe ser desde la mecha hacia la base. Lo escribes pues con la punta de un objeto punzante, ¿vale? Y con un poco de aceite del dinero, que ya lo tienes publicado en mi canal, y si no tienes aceite de dinero, pues un poco de aceite de oliva, con un poquito de incienso y un poquito de sal, haces una mezcla y consagras la vela. Pues con aceite del dinero cubres el nombre y luego consagras la vela. Aquí te entretienes y te tomas tu tiempo, el tiempo que creas necesario, visualizando la venta de la casa, visualizando cómo ese comprador entra por la puerta de tu casa y te dice que sí, que la quiere comprar y que la va a comprar. O sea, y siéntelo y agradécelo como si ya lo estuvieras recibiendo. Y una vez que la vela la tienes consagrada, puedes usar un trozo de cuerda de algodón o una cuerda de estas de tipo natural, ¿vale? Y tienes que enrollar la vela. Ahora te digo el porqué. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y le haces unos nudos. Bueno, cortas el sobrante y lo dejas más o menos así. El motivo por el que le ponemos la cuerda, el hilo o el cordón que vayas a utilizar, intenta que sea natural. ¿De qué color? Si no lo tienes así de color natural, ¿de qué color puede ser? Puede ser blanco, puede ser dorado, puede ser amarillo, puede ser verde, incluso rojo también, que es éxito, ¿vale? El objetivo es para que cuando la vela se vaya quemando, va a ir rompiendo la cuerda y va quitando todas esas ataduras, va a quitar también esos apegos de los que te hablaba al principio o cualquier impedimento que pueda haber, porque claro, te puedes encontrar a alguien que sí, que quiere comprar la casa, pero ahora resulta que el banco no le da la hipoteca. Bueno, pues esta cuerda ahí atada va a ir rompiendo todas esas ataduras que te puedas encontrar en el camino y la colocas en el centro, pues sobre la petición y la cama de arroz. Ahora, ¿qué otro ingrediente le vamos a poner? Le vamos a poner granos de café natural. Si no lo tienen granos, pues también puede ser molido, pero intenta que sea café natural. El café te va a hacer que estés despierto, que estés alerta cuando haya una posibilidad de venta y para conseguir a ese cliente, además de que también atrae la prosperidad. Los granos de café en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la vela. Ahí.
Y ahora otro ingrediente que le vamos a poner va a ser la albahaca, que también nos va a ayudar a atraer a ese comprador y además a que haya un buen entendimiento con el comprador. Si no tienes los ingredientes que estoy usando, ya puedes ver en la pantalla porque otros ingredientes lo puedes sustituir. Pero intenta que sean 3, porque es ese número más espiritual y queremos que esa petición llegue a esa entidad, a esa fuerza a la que se la estamos pidiendo. Y ya, como último ingrediente, le vamos a poner 7 monedas. Lo vamos a rodear de 7 monedas. Muchas veces me preguntáis, ¿qué hacemos con las monedas que hemos usado en otros rituales? Que yo os digo en los comentarios, ¿lo puedes usar como amuleto o guárdalas donde guardes tu dinero? Bueno, pues también las puedes usar para hacer más rituales en los que uses monedas. ¿Por qué? Porque estas monedas ya están cargadas de rituales anteriores y nos va a ayudar a atraer lo que queremos. Que no tienes monedas de rituales anteriores, no pasa nada. Utiliza las monedas que tengas. Yo las voy a utilizar de cobre, pero tienes que utilizar monedas de curso legal en tu país. Y voy a poner 7 alrededor. ¿Por qué 7? Porque es el número de la suerte. Es el número también de los 7 arcángeles, de los 7 colores del arco iris. Es un número de la suerte. Si tú sientes que resuena más contigo otro número, ponle el número de monedas que verdaderamente resuene contigo. ¿Que no sabes cuántas monedas ponerle? Pues le pones 7. Y lo prendes con cerillas de madera. Las llaves, el plato con la sal y las llaves, lo colocas cerquita. Y tanto este plato con la vela y el plato de las llaves tiene que estar en tu altar o en un sitio de respeto. Y dejas que la vela se consuma por completo. Visualiza, según la vela vaya quemando la cuerda, cómo va quitando todos los impedimentos que pueda haber y ese comprador llega a tu vida. Eso sí, intenta hacerlo en un sitio donde lo puedas estar vigilando. Cada vez que usamos velas, cada vez que usamos fuego, tenemos que controlar para que no haya ningún tipo de peligro. Y así lo dejas hasta que las velas se consuman por completo. Una vez que ha terminado de consumirse por completo, ¿qué hacemos? Pues las monedas las guardas donde tengas los documentos de la propiedad que tú quieras vender, porque han absorbido la fuerza, la energía del ritual y es como si fueran amuletos. Y el resto lo tienes que verter fuera de tu casa, pero cerca, lo más cercano a la propiedad que tú quieras vender, ya sea en un jardín, en una maceta, pero lo más cercano a la propiedad que quieras vender. Me vas a decir, ¿y si la petición no se quema? No se tiene por qué quemar. Si se quema, mira qué bien, y si no se quema, no pasa absolutamente nada. Pero también la petición, con todos los ingredientes, los tienes que devolver a la naturaleza lo más cerca posible a la propiedad que quieras vender o alquilar. Pues ya me contarás cuando hagas este ritual el tiempo que has tardado en atraer a ese comprador y evidentemente espero que te haya gustado, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Un abrazo de mujer, vuela mariposa mía, sagrada como la herida, ven conmigo.